Estamos en el método de los factores ponderados. Dijimos, primera etapa del método, identificar los factores locacionales críticos. Primera etapa. Una vez que identificamos los factores locacionales críticos, asignamos un peso ponderado a cada uno de ellos. La condición central es que la suma de los pesos ponderados tiene que dar 1. Por cierto, podríamos elegir otra alternativa, y es que en vez de que dé 1, dé 100. Nosotros decidimos la escala. No hay problema con la escala. Bien, entonces, primera etapa, elegir los factores locacionales que son críticos para nuestro proyecto y asignar factores ponderados, de manera tal que tengamos la sumatoria de los pesos igual a 1. Bien, segunda etapa. Tenemos que ver qué lugares reúnen las condiciones que buscamos entre los factores críticos. En el ejemplito este que estábamos viendo, ese lugar era 2. Por una parte, la provincia de Buenos Aires, por otra parte, la provincia de Santa Fe. Bueno, entonces esos dos lugares que reúnen las condiciones de estos factores locacionales, ahora las puntuamos. Fíjense que puntuamos Buenos Aires de 0 a 100 en materia de mano de obra y le damos 70. Puntuamos de 0 a 100 a Santa Fe en materia de mano de obra y le damos 60. Se ve que en Santa Fe hay tal vez un poquito menos de disponibilidad de la mano de obra que estamos buscando. Analizamos la energía y vemos que en Buenos Aires la energía le vamos a asignar un factor de 50 de 0 a 100 y 60 para Santa Fe, porque tal vez ahí tenemos una tarifa mejor para la energía. Fíjense que dije tarifa, pero no estamos analizando costos, como ustedes están observando. Estamos tratando de analizar la bondad del factor. Por cierto, podríamos utilizar los costos para asignar estos factores. De 0 a 100, ¿cuánto le damos? Bien. Transporte. Aparentemente, Buenos Aires está un poquito mejor comunicado que Santa Fe, con los mercados a los cuales queremos dirigir nuestro proyecto. Subsidio. Se ve que la provincia de Buenos Aires es más generosa, 75%. 75 con relación a 70 de Santa Fe. El mercado, a la provincia, la cercanía a los mercados, a la provincia de Buenos Aires le damos 60 de 0 a 100, a la provincia de Santa Fe le damos 70 de 0 a 100. Ahí hay que buscar sobre qué base vamos a trabajar. Por cierto, repito, podría ser sobre la base de costos. Podría ser sobre la base de costos. Bien. Una vez que hemos hecho como segunda operación el puntualizar para cada localización posible en una escala predefinida, la escala la hemos elegido de 0 a 100, podría ser de 0 a 10, podría ser de 0 a 1000. La escala no influye sobre el método de toma de decisión. Bien, les llamo la atención. El caso de los pesos relativos pondera entre factores. La puntualización para las localizaciones puntúa entre localizaciones para un mismo factor. Es decir, que no es lo mismo asignar pesos relativos, pesos ponderados, que puntualizar para cada factor entre dos distintas localizaciones. ¿Se entiende bien, no? Si hay alguna duda, por favor, como diría un cura,
que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna duda? Repito, el peso ponderado, el peso relativo es entre factores locacionales. La puntualización es entre localizaciones para un mismo factor. Segunda operación, entonces, la puntualización. Tercera operación, combinamos la puntualización con los pesos ponderados. Y entonces los ponderamos a cada uno de los factores. Fíjense, Buenos Aires pesa 70 en materia de mano de obra y lo multiplicamos por el peso ponderado de 0,25 que le habíamos dado de importancia a ese factor. Eso me da 17,5. Hacemos lo propio con la energía, 50 por 0,05. Hacemos lo propio con el transporte, 85 por 0,10, etcétera, etcétera. Los resultados los sumamos y obtenemos una puntuación de 70,4. Hacemos lo mismo para Santa Fe. Fíjense, 0,25 por 60 que le dimos, 0,25 por 60. Para la energía, 0,05 por 60. Para el transporte, 0,10 por 80. Para los subsidios, 0,39 por 70. Mercado, 0,21 por 70. Sumamos y nos da 68. Entonces nos conviene, desde el punto de vista de los factores ponderados, tomar una decisión de localizarlo en la provincia de Buenos Aires. Dije la provincia porque estamos haciendo un ejercicio y para que sea más distinguible, pero podría ser que lo ponderemos entre Loma de Zamora y Zárate. Es decir, que podría ser dentro de la provincia. Yo estudio los factores locacionales, además, el que me va a promocionar el proyecto, ¿se acuerdan del promotor? El que pone la guitarra, la mosca, la pasta gansa, el que pone los recursos. Dice, yo al proyecto lo quiero relativamente cercano, che, no quiero viajar a ningún otro sitio, hacémelo acá dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, seleccionamos los factores que son críticos para el proyecto y nos fijamos de localizaciones en la provincia de Buenos Aires que reúnan estas condiciones. Aquí hemos utilizado 2, podríamos utilizar más, podríamos utilizar 3 o 4 localizaciones. Me gustaría, Leo, si te parece, que les comenté la importancia de la localización en el proyecto final. Fundamental. Es fundamental y lo importante de esta herramienta, como tantas otras que vamos a ver, es que la pueden usar, digamos, para una macro y para una micro, ¿sí? Inclusive, cuanto más se acerquen al proyecto de factibilidad, más precisos van a ser los datos, como les comentaba Antonio, ¿sí? Van a utilizar tanto los factores clásicos como los factores modernos, pero piénsenlo que se puede aplicar en las dos etapas, ¿sí? del proyecto, en la prefa y en la factibilidad. Pero es elemental, un dato que quería aportar, Antonio, que Por favor, estaba adelante. viendo, la importancia de conocer profundamente el proyecto para poder hacer el proyecto de localización. Podemos ser muy buenos localizando, pero si no conocemos el proyecto, difícilmente podamos trabajar con un método de factores ponderados, ¿sí? Porque inclusive podemos llegar a conocer cómo es a nivel infraestructura o energía o disposición de recursos una provincia, una localidad, pero si no conocemos lo que requiere el proyecto profundamente, difícilmente podamos hacer bien este método. Entonces, en primera instancia, conocer, ¿sí? Con una visión muy sistémica el proyecto y su entorno, para después poder hacer una correcta localización. Y la importancia que tiene el proyecto de localización, que el mejor proyecto, diría un profesor que tuve yo hace muchos años, el mejor proyecto mejor formulado, mal localizado, puede ser un fracaso. Así que tiene una importancia muy relevante dentro del proyecto y por eso está la etapa entre la prefactibilidad y la factibilidad. Todavía no arrancamos, no invertimos, no instalamos una máquina. ¿Sí? Así que un error acá puede traer y arrastrar, digamos, un costo muy importante para el proyecto y hacerlo fracasar en muchos casos. Pero sí.
ténganlo en cuenta. Y este método particularmente se usa mucho en el proyecto final, ¿sí? Es un método muy utilizado. Bien, perfecto. Gracias, Leo. Resulta muy importante que ustedes escuchen cuál es la proyección del método que estamos estudiando. Como verán, no es demasiado complicado. La matemática es bolilla 2, tercer grado, no más allá. Creo que ahí en tercer grado empezamos a estudiar decimales, ¿no? Pero no más allá. El problema central es el concepto. Por eso está muy bueno lo que remarcaba Leonardo. Acuérdense, los factores críticos son en relación al proyecto. Y efectivamente, como él muy bien lo señala, hay que conocerlo en profundidad el proyecto. Y a partir de ahí, identificamos los factores críticos de localización. Bien, refiriéndonos también a lo que muy bien marcaba Leonardo, fíjense que aquí hemos hecho un estudio sobre factores ponderados. Esto que pusimos acá, que pusimos solo a modo pedagógico, como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe, es nada más que a nivel de macrolocalización. Imagínense la microlocalización, tenemos 3 terrenos. Y ahí probablemente, acá entre los factores, tengamos que incluirlo al terreno como factor. Y además, tendremos que ver si lo trabajamos en términos de costos o en términos de ponderación como lo estábamos haciendo acá. Ustedes van a tomar esa decisión. Se puede hacer una microlocalización sobre los factores ponderados, pero también podríamos llegar a hacer una microlocalización poniendo datos de costo. Consulta. Sí, adelante. Yo estoy viendo el método, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de que el subsidio pese tanto en el proyecto? Porque pesa casi el 40% de lo que se está analizando, ¿no? Ajá. Y la diferencia final son más o menos 2 puntos entre lo que es Buenos Aires y Santa Fe. Y justamente, digamos, el subsidio entre ambas provincias son de 2 puntos. Casi que sale empatado por el tema del subsidio. Si hay un cambio de política entre una provincia y otra, ¿es medio peligroso que pese tanto el subsidio? Sí, sí, efectivamente. Hay un riesgo político interesante para marcar. 2 cuestiones allí. La primera, tenemos que verificar si es una ley o si es un decreto. El decreto es fácilmente modificable. La ley no tanto. Número 1. Número 2. También, si hay leyes como las de promoción industrial que hablábamos, que tenían un marco temporal definido, ya sabíamos cuándo se terminaba. Entonces también hay que analizar el marco jurídico de la promoción del subsidio. Tercera cuestión, en algunos casos tenemos antecedentes sobrados de que hay una enorme estabilidad para algunos de estos sistemas de incentivos. Por ejemplo, Brasil hace más de 40 años que ofrece exención de los costos de energía durante 10 años en algunas de las áreas cercanas, sobre todo a las grandes represas, particularmente Itaipú. Digo que estuve en ese lugar y me impactó sobremanera cómo utilizaron la energía como un factor locacional. En otras áreas, en otros estados, en vez de ser por 10 años, será por 5, pero tienen una política muy estable de subsidiar la energía como factor locacional. Entonces, si usted estudia la historia del subsidio, se da cuenta que es muy estable, que no es que viene un gobierno, cambia, viene el otro. Entonces, todo eso va a tener que estudiarlo usted también. Por cierto, cuando usted analice, vea formulación de proyecto, evaluación de proyecto, así se llama la materia, usted va a tener que, va a aprender a hacer lo que se llama el análisis de sensibilidad. Es muy bueno el análisis que usted acaba de hacer, efectivamente.
por H o por B cambia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que cambiamos los subsidios y lo que antes era una ventaja desaparece. Está muy cerca y efectivamente es muy sensible a la decisión política. Por eso hay que hacer un estudio previo. Cada proyecto es un traje a medida. No es una regla general. Cada proyecto tengo que hacer un estudio casuístico especial para ese proyecto. Y Antonio, permíteme agregar algo. Adelante, por favor. Aparte de saber, digamos, si la política es de corto plazo, mediano plazo, que obviamente es fundamental a la hora de decidir una erradicación industrial, no nos vamos a erradicar por 2 meses o por 1 año, ¿sí? O por lo menos no sería la idea, es importante entender el peso relativo que tiene el factor. En ese caso, supongamos que es una exención a nivel del consumo eléctrico o una exención impositiva, como pasó en San Luis hace unos años con los ingresos brutos. Los ingresos brutos, ustedes saben que es un impuesto provincial, y eso sí lo puede manejar directamente el gobierno de la provincia, con lo cual la propuesta de exención en ingresos brutos, si el parque industrial es provincial, digamos, si la exención impositiva la promueve el gobierno de la provincia, en ese caso sabemos que podemos tener un mediano o largo plazo, pero lo importante es saber qué impacto tiene, por ejemplo, el pago de los ingresos brutos sobre los flujos que analicemos del proyecto. Van a ver que no es tan fácil porque tenemos que tener en cuenta la sensibilidad, ¿sí? Y a la vez analizar los flujos. Y en función de eso tomar una decisión. Me radico en San Luis, me radico en Buenos Aires, me radico, digamos, en cualquiera de las localizaciones que estemos analizando. Pero también, aparte de la sensibilidad, vamos a tener que ver cómo se comportan los flujos, ¿sí? Quizá para un proyecto un plazo de 5 años es corto plazo, y para otro proyecto, digamos, tiene un resultado final en los flujos que me hace que me pueda radicar en esa provincia o en ese lugar, aunque quizá en 5 años cambie la política y justamente de la mano de la política cambien las exenciones o impositivas o energéticas o lo que fuera. No es que vamos a ver solamente un indicador o una variable y vamos a tomar la decisión. Si van a ser varios los factores que vamos a tener que analizar a la hora de ver la sensibilidad y el resultado de cómo se comportan los flujos cuando hagan justamente el cash flow del proyecto, para poder tomar la decisión final, ¿no? Que no quiere decir que va a ser, digamos, infalible, pero lo que vamos a hacer es empezar a acotar cada vez más el riesgo, que es lo más importante a la hora de formular el proyecto. Fidel, creo que su pregunta va a cobrar un enorme significado después que usted vea justamente el análisis de sensibilidad en la materia de evaluación del proyecto. Y además va a observar que la formulación de un proyecto no es lineal, sino que es iterativa. Usted va alcanzando resultados que ponen en tela de juicio la decisión anterior, entonces revisa la decisión anterior, y así. Usted va a ir avanzando de esa manera. Por cierto, está muy buena su observación. Usted tiene que tener justamente en mente que en los factores estos críticos de localización que estamos analizando para este proyecto en particular, pueden llegar a tener un comportamiento muy sensible, algunos sobre el resultado final de la decisión. Cuando después usted utilice otra herramienta adicional que es el análisis de sensibilidad a través de los flujos ingreso-egreso, que lo va a aprender a hacer justamente en esa otra materia, entonces va a poder revisar esta decisión anterior. Y entonces, en un proceso retroalimentado, usted va a tomar una decisión. Bien, ahora, como hace falta, porque este es un proceso iterativo, ustedes ya han hecho estabilidad con Penco, ya han calculado sistema hiperestático. Sí, habrán visto que es un sistema iterativo para el cálculo de sistema isostático, por ejemplo, o hiperestático. Me parece que justo el hiperestático no... ¿No lo han visto? No lo daban más. Ya cuando estaba yo, no daban hiperestático. Bueno, los sistemas isostáticos también se pueden calcular de manera iterativa. Es decir, que uno calcula un resultado. Si ese resultado no es suficiente, volvemos a recalcular. Como diría un GPS, recalculando. Entonces, usted alcanza un resultado, si ese resultado no es el deseado, vuelve a recalcular. Eso es iterativo, ese es un método iterativo. Es retroalimentado, pero de manera en bucle continuo.
hasta alcanzar un resultado consolidado. Esto es lo que va a pasar justamente cuando usted curse la materia evaluación de proyecto. Va a adquirir otra herramienta que se va a complementar con esta que acabamos de ver, del método de los factores ponderados, y entonces ahí sí va a poder consolidar al final un resultado final de la decisión. No sé si alcanzo a explicar o si más bien he oscurecido que aclarado. Fidel. Excelente. Bien. ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias Fidel. Avanzamos. Entonces, método de los factores ponderados. Revisamos ahora la metodología. Primero, analizamos los factores críticos. ¿Cuáles son los factores locacionales críticos para este proyecto? A continuación, les asignamos en ese estudio la ponderación. Un peso ponderado, un peso relativo de importancia para la localización. Paso número 2. Seleccionamos lugares de localización, lugares posibles de localización. Ahí, como bien lo señalaba Leo, podemos trabajar a dos niveles. A nivel de macrolocalización, una región, una zona, o a nivel de microlocalización, es decir, con el número de catastro incluido de los terrenos que estamos viendo para localizarlos. A esos lugares que hemos elegido, a nivel micro o macro, los puntuamos para cada factor. Tenemos que elegir una escala de 0 a 100. Entonces, el peso relativo, el peso ponderado es entre factores relativos. En el caso de la puntuación es entre distintos sitios de localización para cada factor. Tercera operación. Hacemos la multiplicación, calculamos los factores ponderados para cada uno de los sitios. Multiplicando el peso relativo por el peso de puntuación, por el valor de puntuación. Y ahí obtenemos un factor ponderado. Elegimos el de menor peso. Perdón, el de mayor peso, el de mayor puntuación. Si trabajáramos con costos en vez de puntos, por ejemplo, si la puntuación la hacemos sobre la base de costos y no sobre la base de una escala de 0 a 100, que es posible perfectamente, trabajar sobre la base de costos, entonces lo que hacemos es elegir el lugar de menor costo. No el de mayor puntuación, sino el de menor costo. ¿Está bien? Como verán, bastante sencillo el método. El método de los factores ponderados permite tomar decisiones multicriterio. Esto que acabamos de aplicar para la localización, perfectamente lo podemos hacer para estudiar un montón de otros problemas donde también tenemos múltiples factores que inciden en el resultado y por lo tanto deben ser considerados para tomar decisiones. Método de los factores ponderados. Pasemos al siguiente. Bueno, aquí está descrito el método. La descripción está en la transparencia. ¿Me dejás hacer una pregunta grupal, Antonio? Adelante, adelante. A ver, chicos, ¿en qué casos, de acuerdo a la característica del proyecto, no utilizaríamos este método? ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre algún caso en el cual no haría falta utilizarlo, este método? El software. ¿Cómo? No escuché, perdón. Bueno, no importa. Piensen que en aquellos proyectos en el cual un factor de localización tiene un peso tan importante que termina haciéndole sombra al resto de los factores, como los casos que hablábamos, por ejemplo, de los proyectos de emprendimientos mineros, ¿sí? La cercanía a la materia prima tiene un peso tan importante porque la no factibilidad de mover esa materia prima hace que el peso sea tan importante en el cual ya, digamos, no cabería hacer este análisis, ¿sí? Imagínense que pensamos en todos los factores que tienen que ver, por ejemplo, con un proyecto minero, o con un proyecto que requiera, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con energía mareomotriz, y claramente vamos a estar cerca de la generación,
¿sí? Todo el resto de los factores, por más peso importante que tengan, siempre relativamente al factor más importante van a ser tan chicos que van a hacer que este análisis, digamos, pierda relevancia. Cuando hay un factor que tiene un peso tan, pero tan importante que condiciona al resto, no tendría mucho sentido hacer un análisis de localización industrial. Les digo porque nos ha pasado, si nos ha tocado que han tratado de hacer un análisis de localización en proyectos donde un factor era tan importante que hace irrelevante al resto prácticamente. ¿Sí? Pensamiento lateral. Claro. Permítame agregar otro caso en la línea en la que discurría Leonardo, que es más discrecional. El dueño dice, me quiero localizar aquí. Y ahí se acabó el estudio locacional. Terminó todo ahí, muchachos. El que pone la tarasca, decide. Exactamente. Y pasa, ¿eh? Y pasa. Exactamente. Una persona, un dueño empresario tiene una planta y si no quiere movilizarse a otro lugar que no sea ese, punto y raya. Se acabó la decisión. Bueno, perfecto. Método de los factores ponderados. Avanzamos. Método del centro de gravedad. Cuento básicamente cómo se calcula y después hacemos también una síntesis del método. Imagínense este mapa. Por cierto, no pude conseguir un mapa de Argentina. Sí, sí, Pablo. Provincia de Tucumán. No, ojalá fuera la provincia de Tucumán, pero es España. Es lo más parecido. Sí, es parecido, sí. Con una diferencia importante. En que la provincia de Tucumán es un pañuelo, con todo respeto por los tucumanos, por si acaso tengamos ahí algunos, dicho con cariño por un salteño. Bueno, imagínense que tenemos el territorio donde queremos estudiar la distribución. Repito, el método del centro de gravedad es especialmente indicado para hacer estudios de distribución. Esta es una herramienta muy interesante también para el campo de la logística. Bien, ya sea distribución en términos de abastecimiento de materia prima o distribución a los mercados de destino del producto final. Imagínense que sea este segundo caso. Imagínense que nuestros mercados de destino de los productos están localizados por acá, por ejemplo, Bilbao, por acá, por ejemplo, Sevilla, por acá, Vigo, y por acá, Castilla-La Mancha, o Valladolid. Este sería más bien Valladolid en Castilla-La Mancha. Vamos a utilizar ciudades que no sean argentinas para evitar conflictos territoriales. Bien, imagínense que esas son las ciudades y ustedes están con una planta y quieren ver dónde van a localizar el centro de distribución para todas esas plantas. Es decir, dónde van a poner el almacén de producto final para distribuir a todos esos lugares donde tienen que entregar el producto final. Podría ser al revés. ¿Dónde coloco mi almacén de partes y o componentes para consolidar el envío de todos los proveedores que los tengo distribuidos en el territorio? Y consolido en ese almacén de componentes de insumo y de ahí recién los transporto a la fábrica como carga consolidada. ¿Está bien? Esa podría ser otra alternativa. Bien. Fíjense un detalle. Si ustedes recuerdan en una figura geométrica, ustedes podían tener distintas partes y podían tener distintos pesos, por ejemplo la masa. Entonces, podían perfectamente tener la localización de una parte y un escalar que era la masa de esa parte. Entonces, por lo tanto, podían calcular el baricentro. El baricentro, a ver si esto lo puedo sacar a este. Ahí está. Ahí se ve bien, me parece. Bueno, sí. Fíjense, el baricentro lo calculamos. El centro X
sería la distancia esta D sub IX, la distancia sobre el eje X, por ejemplo, para acá, la distancia sobre el eje X a ese punto, por el volumen de venta de ese punto, en este caso ese sería nuestra escalar, en vez de la masa tenemos el volumen de venta, dividido por la sumatoria de los volúmenes de venta, es decir, el mercado total. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar el centro en el punto X. Hacemos lo mismo para el Y. Para el Y. No sé qué cuerno dice ahí. Ahí está. Para el I. Y entonces vamos a obtener de nuevo el otro punto, en donde se va a colocar justamente el centro de gravedad. Por cierto, si ese centro de gravedad no cae cerca de un camino, lo movemos. Ahí ya nos fijamos con el mapa geográfico ahí en la zona y lo localizamos, lo aproximamos ahí cerca. Entonces, el método del centro de gravedad es un método, pregunta típica de examen. ¿Para qué lo usa? Y lo usa para localizar un centro de distribución. El supuesto de base de este modelo es este que está acá, fíjense, muy importante. Los costos del transporte son proporcionales al volumen transportado, lo cual no necesariamente es cierto en la vida real. Pero este es el supuesto con el cual estamos usándolo al método. Digo que no es el supuesto real porque existen muchas políticas de los transportistas en materia de promoción. Existe también, por otra parte, el problema este que hablábamos el otro día de las frecuencias, de la disponibilidad, de la posibilidad también de la logística inversa que abarata también los costos. Entonces no necesariamente los costos de transporte son proporcionales al volumen transportado. Bien, dicho eso, entonces el método me permite situar el baricentro como centro de gravedad en donde yo voy a estudiar ahí la localización de mi almacén. ¿Dudas? ¿Comentarios? Como verán, el cálculo es muy sencillo. Un detalle adicional, ya operativo, como ustedes saben, y acá también es igual, no importa dónde situemos los ejes de referencia. Podríamos meterlo acá adentro, los ejes de referencia. No importa. Eso lo descubrió un señor que se llamaba, creo que Alberto Einstein. Los sistemas relativos. Bueno, no importa. En la física no importa, acá tampoco importa. Para este tipo de método, ahora existe el software, GIS, Geographical Information System. Ponemos el mapa ahí y calculamos sin problema. Vamos con el último. Método del punto de equilibrio. Fíjense que para mi empresa, yo tengo, por ejemplo, 3 lugares donde me puedo localizar. 3 lugares que, en relación a mi empresa que tiene su mercado de destino en determinado sitio, tendrán distinta incidencia de costo. Acuérdense que en la curva del punto de equilibrio necesitábamos costo fijo y costo variable. Entonces, cada lugar generará costos de transporte diferentes. Entonces, por ejemplo, sí, gracias Pablo. Por ejemplo, aquí vamos a calcular 3 lugares diferentes. La ciudad de Neuquén, la ciudad de Rosario y la ciudad de Salta. Fíjense que la ciudad de Neuquén es la que menos costo fijo tiene, pero tiene un costo variable que va bastante empinadito. Entonces eso significa que desde aquí, desde 0 a 1000, 1000 sería el volumen de transporte, las unidades a transportar, de 0 a 1000 unidades, el costo más bajo lo tiene Neuquén.
Fíjense que a partir de ahí aparece Rosario, que tiene un costo fijo un poquito más grande que el de Neuquén, pero la pendiente de la curva es menos pronunciada que la de Neuquén. Es decir, que sus costos variables tienen una pendiente mejor que el de Neuquén. Ahora bien, solo nos convendrá localizarnos en Rosario si el volumen que estamos moviendo va entre los 1000 y los 2500 unidades. Ahí hay otro punto de equilibrio. Y entonces teníamos una tercera alternativa de localización, por ejemplo, Salta, que tiene un costo fijo mayor, tal vez de instalación de alguna mandanga de ese tipo, pero fíjense que los costos variables tienen otra pendiente. Entonces, a partir de las 2500 unidades, nos conviene localizarnos ahí. Además de comer empanada, tienen menores costos ahí en Salta. Bien, dicho eso, entonces, como ustedes pueden observar, el método del punto de equilibrio consiste en analizar distintos sitios de localización en donde yo puedo calcular costos fijos y costos variables. Una cuestión interesante del método del punto de equilibrio es que discrimina en función del volumen a transportar. Eso es muy interesante. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que el volumen a transportar es un detalle importante, entonces tendrán que combinar tal vez el método de los factores ponderados con este otro método. Y al final toman una decisión. Repito, uno de los problemas que tenemos entre manos es que el estudio de la localización nos introduce en un problema de los denominados no estructurados. No es un problema como el lanzamiento de una bala en la física, que le medimos el ángulo, la velocidad, aplicamos la fórmula y calculamos. Eso es coser y cantar, como diría alguno. Ese es un problema estructurado. Acá el problema no está estructurado. Tenemos que descubrir cuáles son los factores que inciden. Tenemos que analizar las relaciones entre esos factores entre sí. Tenemos que analizar la criticidad de esos factores en relación a la localización. Y finalmente, el método con el cual vamos a procesar esos datos, esos factores. El problema entonces es no estructurado. Y como veníamos conversando hace un rato, sobre todo cuando Fidel planteó de manera muy interesante los problemas de sensibilidad, bueno, ahí apareció esto que acabamos de comentar. No necesariamente vamos a aplicar un solo método. Generalmente, varios métodos de distinta naturaleza me aproximan a la solución que voy a tomar. Podríamos aplicar también el método de la programación lineal. La programación lineal, con relación a la localización, ofrece algunos problemas adicionales. No nos da la vida para meterlo. Seguramente ustedes han estudiado los problemas de transporte